Bueno, pues esta vez vamos a terminar con el tema del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se puede ver de diferentes formas, pero una de las más, digamos, unificadoras y completas es con esto, que es el diagrama de Wiggers, ¿vale? El diagrama de Wiggers. El diagrama de Wiggers es la forma de unificar todos los procesos cardiovasculares para poder entenderlos. Si se entiende, la verdad es que es muy fácil, pero pues parecen muchos diagramas que nos podemos confundir. Y la verdad, mientras entendamos el por qué, va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a explicar lo que es el diagrama de Wiggers, ¿vale? Este diagrama de Wiggers tiene varias formas, o sea, tiene muchos componentes que, aunque parezca difícil, cuando los unificas es muy sencillo y es la mejor manera de aprender, ¿vale? Entonces aquí tenemos acá, básicamente, tenemos acá que conlleva varios tipos: la presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, el volumen, el electro y el fonocardiograma. Todo esto se va a unificar, ¿vale? Entonces vamos a empezar a explicarlo. Tenemos aquí que podemos empezar a verlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La verdad es lo mismo, pero el chiste es que se entienda. Por ejemplo, ahorita vamos a explicar sístole, diástole, la sístole de nuevo, con los diferentes componentes que se tiene. Ahorita vamos a empezar la introducción del diagrama de Wiggers, empezando con un poquito, digamos, menos sistemático, pero que nos va a servir para comenzar. Es decir, por ejemplo, podemos empezar con el diagrama del electrocardiograma. Recordemos que aquí está la onda P, que conlleva la contracción auricular. Entonces, supongámoslo acá, y voy a quitar ya el nombre del diagrama porque aquí voy a dibujar un poquito, ¿sale? Entonces, básicamente, en la contracción auricular, que va a estar acá, en la aurícula, ¿no? Vamos a dibujar acá. La aurícula va a empezarse a contraer. Va a haber una contracción. ¿Y para qué va a haber una contracción? Para que empiece aquí en la válvula tricuspidia. Básicamente se va a contraer la aurícula para llenar lo que es el ventrículo, que ahorita lo vamos a explicar ya más a fondo. Pero lo que quiero que vean es que se das cuenta, cuando empieza la contracción auricular, el volumen ventricular, que estamos acá, va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque se va a empezar a llenar lo que es el ventrículo. Aumenta el volumen ventricular, pero a su vez, como está aumentando el volumen, va a aumentar la presión. Entonces, a su vez, está aumentando la presión ventricular, que eso es lo que quería comentar. Pero además va a ir acompañando la presión auricular. ¿Por qué? Porque está presionando la aurícula, está aumentando la presión. Entonces, quiero que entendamos que tenemos la P, la contracción auricular, aumenta el volumen ventricular, a su vez la presión, y estas dos presiones son equiparables porque esta está ejerciendo una contracción, ¿sale? Y por último, la presión aórtica, pues no hay mucho problema ahorita, ¿no? Se va a mantener igual. Ok, entonces, vamos aquí a la primera parte, digamos, más importante, ¿no? Entonces, esto todavía conforma parte de la diástole, pero vamos a llegar a la fase de la sístole. ¿Y cómo se llega a la fase de la sístole? La sístole, recordemos que es de la contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tengamos acá que la presión ventricular, ¿vale? La presión ventricular va a aumentar tanto que va a empezar a vencer la presión auricular. Cuando llega el punto de que se equipara, que es aquí, las válvulas denominadas aurículo-ventriculares, la tricuspidia y la mitral. Mitral es porque es una mitra como de un padre, ¿no? Por eso se le llamaba mitral. Era la gorra del padre, la mitra, ¿no? Y la tricuspidia son consideradas las válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, cuando se equiparan las presiones del ventrículo con la aurícula, se va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, y esto conlleva a lo que se le denomina el primer ruido cardíaco en el fonocardiograma, ¿sale? Entonces, esto es algo muy importante. Cuando se equiparan las presiones auricular y ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, lo que conlleva al primer
al primer ruido cardíaco, ¿sale? El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sale? Y empezamos entonces con la fase de la sístole, ¿ok? Entonces hasta ahí pues vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué más va a pasar? Lo que va a pasar es que se van a empezar a llevar la fase de la sístole, pero la fase de la sístole tiene mucho chiste, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, podemos dividir lo que es la sístole en varias cuestiones, ¿no? Entonces, yo quiero que veamos aquí que tenemos aquí que, por ejemplo, el volumen ventricular, aunque ya estamos en la fase de la sístole, el volumen ventricular se va a quedar igual que el volumen telediastólico. Si nos acordamos de la clase del gasto cardíaco, el volumen que se queda al final de la diástole es denominado el volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole, que es este. Y si se dan cuenta, después, ya cuando empieza la sístole, aunque ya es la sístole, todo esto, el volumen es igual, aproximadamente 130, ¿sale? Entonces, ¿por qué creen que este volumen sea igual? Porque estamos en la fase de lo que se le denomina, básicamente por acá, vamos a marcarlo así como una línea punteada, es la fase de la contracción, es decir, de la sístole, pero la contracción isovolumétrica. La fase de la contracción isovolumétrica quiere decir que ya empieza aquí una contracción ventricular, pero con el mismo volumen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, y pongámonos ya a ordenarnos un poco, recordemos que el QRS significa la actividad ventricular, sale desde que llega al haz de His, a los ventrículos, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya nos demostramos que va a empezar la contracción ventricular, pero aquí ¿cuál es la cuestión? Que va a empezar a contraerse el ventrículo, se va a empezar a contraer y la sangre va a empezar a estar acá, pero esta sangre aún no va a vencer la presión de la válvula aórtica y aún no sale, es decir, está ya una contracción, pero la contracción mantiene el mismo volumen, que es el mismo volumen telediastólico, ¿vale? Y eso va a ser la cuestión. Ahora, aunque el volumen siga igual, la presión ventricular, porque está ejerciendo una fuerza ya el ventrículo, va a empezar a aumentar, ¿no? Y aquí tenemos ya la línea de la presión ventricular, y esta presión ventricular ya está aumentando. Si te das cuenta, aquí la que va a tener la mayor fuerza, la mayor, digamos, punto de interés, ahora sí, es la presión aórtica. Entonces, la aorta, si se dan cuenta, va a tener su presión, que está arriba, aproximadamente unos 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el ventrículo va a aumentar la presión, no, aquí no hay problema, pero se empieza a equiparar entonces con la presión aórtica, y entre la 80 a 120 se va a equiparar y se van a empezar a abrir las válvulas. Aquí está la apertura de las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar. En esta fase aquí no hay un ruido, digamos, normal. Aquí puede haber patológicos, ¿no? Soplos, pues, y todo eso. Pero tenemos aquí esta cuestión. Entonces, aquí tenemos la contracción isovolumétrica. Entonces, cuando ya se abre la válvula aórtica, ahora sí adivina qué va a pasar. Ahora sí, lo que va a pasar es que aquí ya se va a abrir la válvula aórtica, ¿vale? La válvula aórtica se va a abrir y la sangre ya se va a empezar a expulsar por la válvula aórtica. Aquí está el tronco de la aorta que se divide en sus ramas y expulsa en todo el cuerpo. Entonces, la sangre que estaba aquí en la contracción ahora sí va a fluir. Entonces, al fluir, ahora sí, si te das cuenta, va a empezar a reducir el volumen. Y entonces, y aquí ya tenemos a otra fase que se le puede denominar. Voy a borrar aquí tantito para que me dé espacio. Pero acuérdate que la primera es la contracción isovolumétrica. Entonces, aquí ya va a venir otra fase. Si te das cuenta, aquí podemos venir la fase de eyección. Esta es la fase de eyección. En esta fase de eyección se va a empezar a eyectar ya la sangre,
¿Sale? Eso es importante, pero también debes de saber que aquí podemos dividir a esta fase de eyección en 3 tercios, ¿no? El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, ¿vale? Esto es importante porque la primera parte, el primer tercio, se le puede denominar también, tener, digamos, un nombre, que es, adivina cuál sería la fase de eyección rápida. En esta fase de eyección rápida se dice que se puede eyectar hasta el 70%, ¿sale?, del gasto sistólico, ¿sale? Y acuérdate que el gasto sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta en un latido. Entonces, en la fase de eyección rápida se eyecta el 70% y después tenemos la fase de eyección lenta o la fase de eyección es lenta o sostenida, ¿sale? Donde se eyecta lo demás, ¿no? Aquí tenemos esta parte importante. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque la fase de eyección rápida hay esta caída del volumen ventricular, pero es súbito, te das cuenta que ¡pum!, cae. Y en la fase de eyección lenta ya empieza a lentecerse la caída del volumen ventricular, si te das cuenta. Y aquí igual tenemos la fase ya de la eyección rápida, aquí hay el último pico y después la presión ventricular empieza a sostenerse, ¿no? Entonces aquí está la cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, esto primero que quiero que te quedes en la cabeza, que tenemos, ya empieza la sístole, contracción isovolumétrica, donde el volumen ventricular se contiene. Cuando ya se abre la válvula aórtica, que aproximadamente 80-100 milímetros de mercurio, hay una fase de eyección, pero esta se divide en la fase de eyección rápida, que es el primer tercio, donde se cae todo el volumen al inicio. Entonces, en esta fase se eyecta el 70%, que es la fase de eyección rápida, y aquí se eyecta pues básicamente lo demás en la fase de eyección lenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Y que es la fase también importante, que te das cuenta que la presión ventricular va a empezar a decaer otra vez y la presión aórtica se va a mantener. Entonces, igual, cuando se llegan a equiparar y la presión de la aorta supera ya el del ventrículo, va a haber el cierre valvular. ¿Cuál es el cierre valvular? Pues es el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Que es la cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Es el cierre y es el catalogado el segundo ruido cardíaco. ¿Te das cuenta? Este es el segundo ruido cardíaco. Cuando ya hay el cierre, cuando la presión de la aorta supera la presión ventricular, donde la presión auricular va a empezar aquí a subir y también donde tenemos ya la repolarización ventricular con la onda T. Esta es la onda T. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la fase de la sístole.